Mi novia infiel me escribió para decirme que está embarazada y que es mío. Pero yo le respondí que me hice la vasectomía hace 3 años. Nunca más me respondió. Me llamo Robert, tengo 32 años. Y hasta hace poco, pensaba que tenía una relación sólida con mi novia, Claire, de 29 años. Llevábamos juntos 2 años y medio, viviendo juntos desde hacía 8 meses en mi condominio en el centro de la ciudad. Nuestro primer año fue genial. Hacíamos lo típico de pareja. Ella apreciaba que yo tuviera mi vida en orden, que fuera propietario y no un adulto inmaduro que aún no sabe lavar su ropa. Yo apreciaba que ella fuera independiente, tuviera su propia carrera y no necesitara que yo financiara toda su existencia. Pero hay algo de Claire que probablemente debería mencionar desde el principio. Siempre tuvo una forma sutil de poner a prueba los límites. Nada grave al inicio, solo pequeñas cosas. Olvidaba su cartera y esperaba que yo pagara la cena. Insinuaba regalos caros enseñándome cosas que los novios de sus compañeras les compraban. Comentaba que deberíamos mejorar mi condominio o que necesitábamos un coche mejor, aunque ella conducía un BMW perfectamente funcional que sus padres le habían comprado. No digo que fuera una cazafortunas. Ganaba buen dinero por sí misma. Pero definitivamente existía la expectativa de que mi papel fuera el de proveedor / cajero automático, con apoyo emocional como tarea secundaria. Viéndolo ahora, esas pequeñas pruebas eran su manera de medir cuánto podía salirse con la suya, hasta donde podía empujar antes de que yo reaccionara. Lo de la vasectomía necesita contexto. Hace unos 5 años, cuando tenía 27 y estaba claramente soltero tras una ruptura brutal, tomé una decisión que más tarde resultaría ser una de las más inteligentes de mi vida. Me hice una vasectomía. Mi hermano mayor, Jake, acababa de pasar por un divorcio absolutamente horrible. Su exesposa se quedó embarazada por accidente justo cuando él tenía dudas sobre la relación. Él hizo lo correcto, se casó con ella y pasó los siguientes 3 años en completa miseria antes de que ella pidiera el divorcio y le quitara todo, manutención infantil, pensión alimenticia, la mitad de su jubilación, todo. Verlo pasar por eso fue como presenciar un choque en cámara lenta. Venía a mi casa, se bebía mis cervezas y se quedaba mirando la pared, completamente destrozado. No dejes que nadie te atrape así, me dijo una noche. En el momento en que renuncias al control de tus decisiones reproductivas, quedas a merced de la agenda de otra persona. Esa conversación se me quedó grabada. Sumado al hecho de que nunca quise hijos de verdad, no ese algún día quizá que la gente suele decir, la decisión fue clara. Programé el procedimiento, pedí un fin de semana largo en el trabajo y pasé la recuperación viendo películas, sin ningún arrepentimiento. El procedimiento en sí no fue gran cosa. Anestesia local, unos 30 minutos en la consulta, y luego un fin de semana en el sofá con guisantes congelados y Netflix. Mi médico era un hombre mayor que había hecho miles de estas operaciones. Buena elección, me dijo. Demasiados hombres solo esperan que todo salga bien y terminan llevándose sorpresas. Tú estás tomando control de tu futuro. Siempre fui honesto con cada mujer con la que salí después de eso. No en la primera cita, obviamente, pero cuando la cosa se ponía seria, tenía la conversación. Oye, para que lo sepas, me hice una vasectomía. Los hijos no están en mi futuro. Si eso es un problema, lo entiendo perfectamente. La mayoría respetaba la honestidad, incluso si significaba que no éramos compatibles a largo plazo. Cuando Claire y yo empezamos a salir, se lo dije alrededor del 3er mes, justo cuando tuvimos la charla de qué estamos haciendo aquí. Estábamos en mi casa, acabábamos de cenar y pensé que era el momento de ser claro. Hay algo que necesito decirte, le dije apagando la televisión. Me hice una vasectomía hace unos 2 años. No quiero hijos y lo he hecho permanente. Si tú quieres eso en tu futuro, lo entiendo, pero necesito que sepas dónde estoy parado. Se quedó en silencio un momento, procesándolo. Luego sonrió y dijo. Honestamente, no estoy segura de querer hijos tampoco. Mi carrera es muy importante para mí y he visto lo que tener hijos les hace a las mujeres en mi sector. Tal vez en 10 años piense diferente, pero ahora mismo estoy bien así.
Sentí alivio. No íbamos apurados hacia nada, solo disfrutábamos lo que teníamos. Incluso bromeaba con eso a veces. Bueno, al menos no tenemos que preocuparnos por eso, decía riéndose cada vez que veíamos a alguna de sus amigas lidiar con un niño gritando durante el brunch. Pero lo que yo no sabía era que estaba mintiendo. No necesariamente sobre querer hijos, sino sobre aceptar mi decisión. Pensaba que podría cambiarme la opinión, buscarle la vuelta o, como resultó ser, simplemente fingir que mi vasectomía no existía cuando se volvió inconveniente para sus planes. Todo parecía estar bien, hasta que dejó de estarlo. La primera señal de alerta debió ser su repentino aumento de interés en mis finanzas hace unos 6 meses. Empezó de forma bastante casual, preguntando por mi plan 401k, cuánto valía mi condominio, si alguna vez había pensado en invertir en propiedades. Supuse que simplemente se estaba tomando más en serio nuestro futuro juntos, que tal vez estaba pensando en la compatibilidad a largo plazo. Luego vinieron los comentarios sobre sus amigas. El novio de Melissa le acaba de comprar un coche, mencionaba, solo porque la quiere y quería consentirla. O el novio de Sara le propuso matrimonio con un anillo de $15,000, ¿puedes creerlo? No soy idiota. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, soltando indirectas, plantando semillas, midiendo mi reacción. Pero me mantuve tranquilo, no mordí el anzuelo. Cuando hacía esos comentarios, yo solo me encogía de hombros y decía algo como, qué bien por ellos, y cambiaba de tema. La cuestión es que he sido cuidadoso con el dinero toda mi vida adulta. Vi a mis padres luchar económicamente cuando crecía. Vi a mi hermano quedarse sin nada en su divorcio. No iba a permitir que nadie me presionara para tomar decisiones financieras estúpidas solo para demostrar amor o compromiso. El dinero es una herramienta, no un lenguaje del amor. Y cualquiera que piense lo contrario no es alguien con quien quiera construir una vida. Mirando atrás, ahora puedo ver el cambio en su comportamiento con más claridad. Los viajes de trabajo empezaron a aumentar, de 2 veces al mes a prácticamente cada semana. Se iba durante 3 o 4 días seguidos, supuestamente a conferencias o a reunirse con clientes. Siempre estaba con el teléfono en la mano, inclinado lejos de mí, sonriendo a mensajes que bloqueaba rápidamente para ocultar la pantalla. Señales clásicas, ¿no? Pero aquí está el problema de ser una buena persona en una relación, quieres confiar. No quieres ser ese novio paranoico que revisa teléfonos y exige contraseñas. Así que le di el beneficio de la duda. Las ventas farmacéuticas son exigentes. Está construyendo su carrera. Tiene derecho a tener conversaciones privadas. Recuerdo una noche en particular, hace unos 3 meses, cuando estaba haciendo la maleta para otro viaje. Yo la ayudaba a organizar su maleta y su teléfono no dejaba de vibrar sobre la cómoda. Ella lo miraba, sonreía y seguía doblando la ropa. Después del 5.º aviso, finalmente dije: ¿No quieres contestar eso? Me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Son solo cosas del trabajo, nada importante. Parece mucho trabajo para un domingo a las 8 de la noche. Bueno, las ventas farmacéuticas no se detienen solo porque sea fin de semana, respondió de forma cortante y enseguida suavizó el tono. Perdón, estoy estresada por este viaje. Es una presentación importante. Lo dejé pasar. Pero ese momento se me quedó grabado. La forma en que se puso a la defensiva tan rápido. La manera en que pasó inmediatamente a disculparse. Se sentía ensayado, como si hubiera estado preparada para esa conversación exacta. Hace unos 2 meses, empezó a ponerse extraña con su insistencia en hablar sobre nuestro futuro. Sacaba el tema en los momentos más aleatorios, mientras hacíamos la compra, durante los anuncios de la tele, justo antes de dormir. ¿Dónde nos ves en 5 años? ¿Crees que estamos construyendo algo juntos? Yo le daba respuestas honestas. La veía a mi lado, felices, viajando, disfrutando de la vida. Nos veía como un equipo. Pero al parecer esa no era la respuesta correcta. Ella quería algo más concreto, más financiero, más vinculante. Una noche me lo preguntó directamente. ¿Alguna vez piensas en casarte? Claro, dije.
Cuando llegue el momento adecuado y tenga sentido para los dos. ¿Y qué haría que fuera el momento adecuado? No lo sé. Cuando ambos nos sintamos seguros de hacia dónde vamos, supongo. Se frustró con esa respuesta, diciendo que yo era vago y poco comprometido. Pero la verdad es que llevaba meses teniendo dudas. El empuje constante de límites, las indirectas económicas, los viajes cada vez más frecuentes, el secretismo con el teléfono, todo apuntaba a algo que no se sentía bien. Simplemente no lograba identificar qué era exactamente lo que estaba mal. Entonces, hace 3 semanas, se fue a otro viaje de trabajo, esta vez a Atlanta para una conferencia farmacéutica regional. Estuvo fuera 4 días, escribiéndome de vez en cuando con mensajes vagos sobre seminarios aburridos y largas cenas con colegas. Cuando volvió, estaba diferente. No mal diferente, sino energizada de una forma que se sentía extraña. Estaba más cariñosa de lo normal, casi dependiente, preparando cenas elaboradas, iniciando sexo con más frecuencia, preguntándome por mi día con un interés intenso que no había mostrado en meses. Pensé que quizá me había echado más de menos de lo habitual, o que el viaje le había recordado lo que teníamos. No lo cuestioné. El sexo también fue distinto. Más urgente, más intenso. Siempre había sido segura en la cama, pero esto era otra cosa. Como si estuviera intentando demostrar algo o convencerme de algo. En el momento lo disfruté, pero después, acostado en la oscuridad, me preguntaba qué había cambiado. Hace 2 semanas, estaba en el trabajo, metido de lleno resolviendo un problema de seguridad en la red, cuando mi teléfono vibró. Mensaje de Claire. Tenemos que hablar esta noche. Es importante. El estómago se me cayó al suelo de inmediato. Esas palabras nunca significan nada bueno. Pasé el resto del día laboral distraído, repasando todos los escenarios posibles. ¿Me iba a dejar? ¿Había muerto alguien? ¿Había algún problema con el condominio? Llegué a casa alrededor de las 6 y ella no estaba. Otro mensaje. Voy con retraso. Llegaré sobre las 8. Por favor, no hagas planes para cenar. Vale, ahora sí estaba realmente preocupado. Me senté en el sofá, con la ansiedad creciendo, intentando concentrarme en cualquier otra cosa. Puse un partido, pero no podía seguirlo. Intenté leer, pero las palabras no se quedaban en mi cabeza. Al final me rendí y me quedé simplemente esperando. Los minutos pasaban lentísimos. 7:30. No dejaba de mirar el teléfono, actualizando los mensajes, preguntándome si escribiría otra vez. A las 7:45 escuché su coche entrar en el garaje. El corazón se me aceleró. Finalmente, alrededor de las 7:50, entró en casa. Se la veía nerviosa, sujetando el teléfono como si fuera un salvavidas. Claramente había estado llorando. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rímel un poco corrido. Hola, dije, levantándome. ¿Estás bien? Ella respiró hondo, dejó el bolso y me miró con una expresión extraña que no supe descifrar del todo. Parte miedo, parte determinación y parte algo más que no logré identificar. Necesito decirte algo. Ahí viene, pensé. Está rompiendo conmigo. Pero lo que dijo después me dejó completamente descolocado. Estoy embarazada. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Embarazada? ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi cerebro no podía procesar lo que estaba oyendo. Era como si me hubiera dicho que el cielo era verde o que el agua no moja. Una afirmación tan absurda y fundamentalmente imposible que mi mente la rechazó de inmediato. ¿Qué? Fue todo lo que logré decir. Estoy embarazada, repitió, y ahora empezaban las lágrimas. Sé que no lo planeábamos, pero pasó. Tengo unas 5 semanas. 5 semanas. Eso cuadraba con su viaje a Atlanta, pero no tenía sentido. Habíamos usado protección incluso con mi vasectomía, porque eso es simplemente una práctica inteligente. Y, más importante aún. Claire, dije despacio, con la mente acelerada. Eso no es posible. Sé que es un shock, continuó,
como si no me hubiera escuchado. Pero tenemos que resolver esto. Tenemos que hablar de nuestro futuro ahora, de qué vamos a hacer, de cómo vamos a manejar esto en lo financiero, en lo logístico, todo. La forma en que dijo lo financiero hizo saltar todas mis alarmas. Esta no era una mujer asustada compartiendo una noticia inesperada. Era un discurso calculado, como si estuviera presentando una propuesta de negocios. Claire, dije otra vez, más firme. Me hice una vasectomía hace 3 años. Tú lo sabes. Ella agitó la mano de forma despectiva, como espantando una mosca molesta. Las vasectomías no son 100% efectivas. Pueden fallar. Es raro, pero pasa. Lo busqué. Ahora sí estaba enfadado. La audacia absoluta de esta mujer, de pararse en mi sala de mi propio condominio, e intentar manipularme sobre mi propio historial médico. Son efectivas al 99,9% después del primer año, dije con la voz fría. Y me he hecho pruebas 2 veces desde el procedimiento. 0 espermatozoides en ambas. La última prueba fue hace 8 meses. Tengo los resultados del laboratorio en mi archivador. Su rostro se puso pálido. Claramente no esperaba que yo tuviera datos reales. La mayoría de los tipos probablemente no se hacen pruebas de seguimiento, pero yo soy meticuloso. El desastre de mi hermano me enseñó a verificar todo, a no asumir nunca que algo funcionó solo porque el médico lo dijo. Bueno, entonces debes estar en ese 0,1%, dijo. Pero ahora su voz temblaba. Sus manos se sacudían y no dejaba de cambiar el peso de un pie a otro. Señales clásicas de alguien cuya mentira se está desmoronando en tiempo real. No lo estoy. Saqué el teléfono, ya sabiendo exactamente qué tenía que hacer. De hecho, ¿por qué no vienes conmigo ahora mismo a hacer una prueba de paternidad? Si soy el padre, haré lo que haga falta. Pero si no lo soy. Ella retrocedió como si le hubiera propuesto algo horrible. Es demasiado pronto para una prueba de paternidad. No se puede hacer hasta el 2.º trimestre. Eso no es cierto, dije, con mi cerebro de informático activándose con la investigación que había hecho años atrás ayudando a mi hermano. Existen pruebas de paternidad prenatal no invasivas desde las 7 semanas. Tú dices que estás de 5 semanas, así que en 2 semanas podemos saberlo con certeza. Esto es una locura. Gritó. Y ahora sí estaba llorando de verdad. No las lágrimas calculadas de antes, sino un llanto feo y descontrolado. Te estoy diciendo que estoy embarazada de tu hijo y me estás acusando de mentir. No te estoy acusando de nada, dije con calma, aunque por dentro estaba furioso. Te estoy diciendo que, médica y científicamente, es prácticamente imposible que yo sea el padre. Así que o estás equivocada con la línea de tiempo, o hay alguien más. La expresión en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Culpa, pánico, la realización de que su plan se estaba viniendo abajo en ese mismo momento. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió ninguna palabra. Vete, dije en voz baja. Claire, vete de mi condominio ahora mismo. Tenemos que hablar de esto, dijo, elevando la voz hasta un tono chillón. No puedes simplemente echarme. Yo vivo aquí. No vives aquí. Te quedas aquí. Tu nombre no está en el contrato. No pagas alquiler. Esta es mi casa y te estoy diciendo que te vayas. ¿Y a dónde se supone que voy a ir? Ese no es mi problema. Llama a tus padres. Llama a un amigo. Llama a quien sea que realmente te dejó embarazada. Pero sal de mi condominio ahora mismo. Agarró su bolso y se fue, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé allí un largo momento, simplemente respirando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. La adrenalina corría por mi cuerpo como si acabara de correr un maratón. Luego llamé a Tim. Amigo, no vas a creer esto, dije cuando contestó. Inténtalo. Le conté todo con lujo de detalles, el anuncio del embarazo,
su insistencia en que la vasectomía debía haber fallado, el hecho de que se negara a una prueba de paternidad temprana. La forma en que saltó inmediatamente a hablar de dinero. Cuando terminé, Tim se estaba riendo tanto que apenas podía respirar. ¿Me estás diciendo en serio que intentó atraparte con el bebé de otro hombre? Eso parece. Y no sabía lo de las pruebas de seguimiento. Claramente no. Robert, hermano, acabas de esquivar un misil nuclear. Y no se equivocaba. Hablamos durante otra hora. Tim me ayudó a reconstruir la línea de tiempo, el viaje a Atlanta, su afecto repentino al volver, la forma en que había intentado atarme financieramente, todas esas preguntas sobre mis bienes y planes futuros. Todo apuntaba a la misma conclusión. Se había quedado embarazada durante ese viaje, probablemente de alguien con quien llevaba tiempo viéndose, y decidió que yo era la mejor opción para criar al niño. Piénsalo, dijo Tim. Tienes un trabajo estable, eres propietario, eres el tipo responsable. Sea quien sea el otro tipo, probablemente esté casado, esté arruinado o simplemente no sea material para padre. Tú eras la opción lógica. Eso es aún peor, dije. Literalmente hizo un análisis de costo-beneficio y decidió que yo era la mejor opción financiera. Bienvenido a las citas modernas, hermano. La manipulación de todo aquello era impresionante. Literalmente había intentado atraparme con el bebé de otro hombre, apostando a que yo simplemente lo aceptaría y daría un paso al frente, que sería demasiado decente, demasiado confiado. Demasiado invertido en la relación como para cuestionarla. Había calculado que mi sentido de la responsabilidad superaría a mi lógica. Después de colgar con Tim, me quedé sentado en el sofá sintiendo algo que no había sentido en años, gratitud por el horrible divorcio de mi hermano. Si él no hubiera pasado por el infierno, si yo no lo hubiera visto ser destruido por las mentiras reproductivas de alguien, nunca me habría hecho esa vasectomía. Estaría en la misma trampa ahora mismo, creyendo su historia, preparándome para criar al hijo de otro hombre. Saqué mi portátil y empecé a documentarlo todo. Hice capturas de pantalla de nuestra conversación por mensajes, anoté la línea de tiempo de los hechos mientras aún estaba fresca en mi mente, tomé notas sobre su comportamiento en los últimos meses. Los viajes cada vez más frecuentes, el secretismo, las preguntas financieras. Si esto iba a ponerse feo, quería tener documentación. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Mensaje de Claire. ¿Podemos hablar, por favor? Estoy en casa de Ashley. No quise que esto saliera tan mal. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Puedes venir a recoger tus cosas este fin de semana cuando yo no esté. Dejaré una llave con el administrador del edificio. Después de eso, se acabó. Su respuesta llegó en segundos. Estás cometiendo un gran error. Podemos arreglar esto. Te amo. Por favor, no tires por la borda lo que tenemos por esto. No respondí. En su lugar, llamé al administrador del edificio y le avisé que mi exnovia pasaría a recoger sus pertenencias. También instalé una nueva cámara de seguridad en mi sala, apuntando hacia la puerta. Llámame paranoico, pero quería documentación exacta de lo que se llevaba, por si intentaba decir que yo le robé algo o dañé su propiedad. Había leído suficientes historias en Reddit sobre parejas haciendo acusaciones falsas como para saber que tenía que protegerme. La cámara era de esas inteligentes que graban automáticamente en la nube. Me costó $150, pero valió cada centavo por la tranquilidad que me dio. La coloqué en la estantería, apuntando de modo que captara a cualquiera que entrara por la puerta principal, y la probé desde el teléfono, imagen nítida, marca de tiempo y todo. Luego recorrí el condominio haciendo un inventario mental de qué cosas eran mías y cuáles de ella. La mayoría de los muebles eran míos, de antes de que se mudara conmigo. El televisor, el sofá, el juego de dormitorio, todo mío. Ella había traído ropa, artículos de aseo, algunos utensilios de cocina y esa horrible obra de arte abstracto que insistió en colgar en el dormitorio. Tomé fotos de todo, por si acaso. Documenté el estado del departamento e hice una lista de mis objetos de valor.
Si intentaba decir que me quedé con sus cosas o que dañé algo, tendría pruebas. El viernes por la noche fui a casa de Tim. Su esposa, Jenny, preparó la cena mientras Tim y yo jugábamos videojuegos en el sótano como si volviéramos a ser adolescentes, solo que ahora teníamos mejor equipo y peores reflejos. ¿Estás bien?, preguntó Jenny durante la cena. Había preparado una lasaña increíble, y estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor como en una noche normal, excepto porque mi vida acababa de implosionar. Sí, dije, y para mi sorpresa, lo decía en serio. Estoy enfadado, pero también aliviado. Es mejor enterarse ahora que dentro de 5 años y con un hijo de por medio. ¿Cuál es tu siguiente paso?, preguntó Tim, alcanzando otro trozo de pan de ajo. En realidad, nada. Sigo con mi vida. Ella puede arreglárselas con quien realmente la dejó embarazada. ¿Crees que intentará volver?, preguntó. Probablemente, pero ya terminé. Jenny negó con la cabeza. No puedo creer que pensara que eso iba a funcionar. ¿De verdad creyó que simplemente lo aceptarías? Creo que pensó que sería demasiado decente como para cuestionarlo, que mi sentido de la responsabilidad se activaría y que yo daría el paso porque eso es lo que hacen los buenos hombres. Eso es manipulación pura, dijo Jenny. Y, sinceramente, bastante insultante. Como si fuera solo una billetera con piernas, agradecida por la oportunidad de criar al hijo de otro. Básicamente, respondí. Pasamos el resto de la noche simplemente pasando el rato, viendo una película, manteniendo las cosas normales. Era justo lo que necesitaba, un recordatorio de que la vida sigue, de que esto no era el fin del mundo, solo el final de una relación construida sobre mentiras. El sábado por la tarde, el administrador del edificio llamó para confirmar que Claire había recogido sus cosas. Se llevó muchas cajas, dijo, y estuvo llorando todo el tiempo. No dejaba de preguntar si ibas a volver pronto. Gracias por avisarme. Ah, y también intentó que la dejara quedarse con una llave. Dijo que quizá había olvidado algunas cosas y necesitaría volver. Le dije que no. Te lo agradezco. Cuando llegué a casa, revisé las grabaciones de la cámara de seguridad. Efectivamente, se había llevado sus cosas, ropa, artículos de aseo, esa horrible obra de arte abstracto. Pero también se había servido de algunos de mis electrodomésticos de cocina, incluido mi costoso batidor y mi mezcladora KitchenAid. Cosas que eran 100% mías desde antes de que ella se mudara. Lo documenté todo, tomé capturas de pantalla y se las envié. Olvidaste dejar mis cosas. Devuélvelas antes del lunes o presentaré una denuncia por robo. Respondió con una avalancha de mensajes furiosos llamándome mezquino y despiadado, diciendo que me preocupaba más una licuadora que ella y el bebé. Desviación clásica, intentando convertirme en el villano por señalar su robo. Respondí una sola vez. Devuelve lo que es mío o presentaré una denuncia. Tú eliges. Luego bloqueé su número. El domingo, su mejor amiga, Ashley, me llamó desde un número desconocido. Contesté solo porque pensé que podía ser del trabajo. ¿Cómo pudiste hacerle esto?, exigió Ashley. Está embarazada y asustada, y tú simplemente la echaste. Ashley, dije con calma, te contó que me hice una vasectomía hace 3 años, o de las pruebas de seguimiento que confirmaron que funcionó, o de que se negó a hacerse una prueba de paternidad. Silencio. Sí, eso pensé. Aquí tienes un consejo gratis, dile a tu amiga que sea sincera con quien realmente la dejó embarazada, porque desde luego no fui yo. Pero ella dijo que tú eras el único. Mintió. Ya me admitió que había alguien más. Así que o te está mintiendo a ti, o me mintió a mí. Probablemente a ambos. Más silencio. No lo sabía. Claro que no, porque está inventando una historia para hacerse la víctima y convertirme a mí en el villano. Pero los hechos no mienten. Me hice una vasectomía. Fue comprobada y confirmada como exitosa. El bebé no puede ser mío. Fin de la historia. Colgué y bloqueé ese número también.
El lunes por la mañana me desperté y encontré mis electrodomésticos en la puerta, con una nota: lo siento. Por favor, llámame. Metí los aparatos, tiré la nota a la basura, limpié la licuadora y la batidora, las puse en su sitio y me preparé para ir a trabajar como si fuera cualquier lunes normal. Esa tarde, ella volvió a escribir desde otro número. Tenemos que hablar. Necesito explicarte. En contra de mi buen juicio, respondí. No hay nada que explicar. Intentaste hacer pasar como mío el hijo de otro. Se acabó. No es así. Por favor, solo escúchame. ¿Quién es él? Largo silencio. Luego. Alguien que conocí en la conferencia. Fue un error. Una sola noche. Pensé que podía ser tuyo. ¿Pensaste que podía ser mío sabiendo que me hice una vasectomía? ¿O simplemente esperabas que fuera lo suficientemente estúpido como para creerte? No hubo respuesta. Eso pensé. No vuelvas a contactarme. Bloqueé ese número también y presenté una denuncia policial documentando su acoso. No porque creyera que pasaría algo, sino porque quería dejar constancia por escrito en caso de que la situación escalara. El oficial que tomó mi declaración asintió con simpatía. Vemos esto más de lo que crees, dijo. Documenta todo. Cambia las cerraduras si aún no lo has hecho y no interactúes con ella. Durante 2 semanas, todo estuvo tranquilo. Sin mensajes, sin llamadas, sin aparecerse por mi casa. Empecé a relajarme, pensando que quizá por fin había aceptado la realidad y había seguido adelante. Me concentré en el trabajo, volví al gimnasio con regularidad e incluso tuve un par de citas casuales a través de aplicaciones. Nada serio, solo volver a salir un poco, recordar cómo era hablar con mujeres que no me mentían activamente. Entonces, ayer, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy la madre de Claire. Necesitamos hablar sobre la situación de mi hija. Ahí vamos otra vez. Llamé a Tim de inmediato. Amigo, su madre acaba de escribirme. Bloquéala. Quiero ver qué tiene que decir. ¿Por qué te someterías a eso? Morbo. Suspiró. Está bien, pero me quedo en línea contigo. Cuelga con su madre y llámame enseguida. Llamé a la madre de Claire, Linda. La había conocido unas cuantas veces. Mujer bastante agradable, valores muy tradicionales. Definitivamente el tipo de persona que estaría horrorizada por la situación de su hija. Robert, dijo, con la voz tensa. Gracias por llamar. ¿En qué puedo ayudarte, Linda? Claire me contó lo que pasó con el embarazo y tu reacción. ¿Te habló de mi vasectomía? Otra pausa. Mencionó que te habías hecho algún tipo de procedimiento, pero que esas cosas no son infalibles. Son efectivas al 99,9% después del primer año, Linda. Y me hice la mía hace 3 años, con varias pruebas de seguimiento que confirmaron que funcionó. El bebé no es mío. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Claire dice que eres la única persona con la que ha estado. Casi me reí. Qué interesante, porque ella ya me admitió que se acostó con alguien en una conferencia en Atlanta. Así que o te está mintiendo a ti, o me mintió a mí. O a los dos. Eso, no lo sabía. Linda, siento la situación de tu hija, pero yo no soy la solución. Ella necesita contactar al verdadero padre y decidir qué va a hacer. Yo no estoy involucrado. Pero, Robert, tú y Claire han estado juntos más de 2 años. ¿No sientes ninguna responsabilidad de ayudarla a pasar por esto? Intentó atraparme para que criara al hijo de otro hombre mintiendo sobre la paternidad. No, no siento ninguna responsabilidad de ayudarla a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. La voz de Linda se endureció. Mi hija cometió un error y tú se lo vas a reprochar para siempre. Cometió varios errores, la corregí. Engañó. Se quedó embarazada. Intentó mentir sobre la paternidad. Se negó a hacerse pruebas que habrían demostrado la verdad. Eso no son errores, Linda. Son decisiones. Malas decisiones con consecuencias.
Estás siendo muy cruel con esto. Estoy siendo realista. Claire tiene 29 años. Tomó decisiones de adulta y ahora enfrenta consecuencias de adulta. Siento que sea difícil de aceptar para ti, pero no es mi problema resolverlo. Colgué antes de que pudiera responder y llamé a Tim de inmediato. ¿Y bien?, preguntó. Su madre intentó el enfoque de la culpa. No funcionó. Se están desesperando. Bien. Tal vez por fin concentren su energía en el verdadero padre en lugar de intentar arrastrarme a mí. Esta mañana me desperté con un correo de Claire. Un mensaje largo y desordenado sobre cómo había cometido un error terrible. Sobre cómo estaba en un mal momento mental durante ese viaje a Atlanta. Sobre cómo el tipo no significaba nada para ella. Sobre cómo se dio cuenta de que yo era con quien quería construir una vida. Entró en detalle sobre la presión de su familia para que se asentara, sobre cómo su hermana menor acababa de comprometerse y todos le preguntaban cuándo le tocaría a ella. Sobre cómo sentía que su reloj biológico estaba avanzando aunque se hubiera convencido de que no quería hijos. Sobre cómo conocer a ese tipo en el bar se sintió como una escapatoria de toda esa presión. Y como una cosa llevó a la otra. Terminó con: sé que rompí tu confianza, pero podemos superar esto si estás dispuesto a intentarlo. Te amo y creo que en el fondo tú todavía me amas. Podemos hacer que funcione. Haré lo que sea para arreglar esto. Reenvié el correo a Tim con el asunto, la audacia. Su respuesta: borra y bloquea. Está delirando. Y no se equivocaba. El correo era pura manipulación, intentando reescribir la historia, minimizar sus decisiones y presentar todo como una crisis temporal de salud mental en lugar de un plan calculado que salió mal. No estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba arrepentida de que la descubrieran. Respondí una sola vez. Claire, no cometiste un error. Tomaste una serie de decisiones deliberadas: engañar, quedarte embarazada, mentir sobre la paternidad e intentar atraparme para que criara al hijo de otro hombre. Eso no fueron errores de juicio. Fueron revelaciones de carácter. No te amo. Ni siquiera te respeto. Sigue con tu vida y déjame fuera. Luego bloqueé su dirección de correo. Tim me llamó justo después. Duro. Necesario. Sí, tienes razón. Oye, Jenny y yo vamos a tener gente en casa este fin de semana para una parrillada. Deberías venir. Puede ser bueno salir y estar con amigos. Allí estaré. Llegó el sábado y fui a casa de Tim. Era exactamente lo que necesitaba: buena comida, buena gente y absolutamente cero drama. Estaba a cargo de la parrilla con Tim cuando su vecina pasó a saludar. Una mujer llamada Ray Loss que se había mudado hacía unos meses. Robert, ella es Ray Loss, dijo Tim. Ray Loss, Robert. Es de quien te he hablado. Especialista en seguridad de redes, recientemente soltero. Ray Loss sonrió. Era bonita de una forma discreta. Cabello castaño rojizo, pecas, vestida de manera casual con jeans y una camiseta vintage de una banda. ¿La historia de la vasectomía?, dijo. Casi me atraganto con la cerveza. ¿Tim te habló de eso? Se lo cuenta a todo el mundo, respondió él. Se ha convertido en su historia favorita de advertencias sobre las citas modernas. Genial, que mi desastre personal sirva de entretenimiento. No entretenimiento, dijo ella. Inspiración. Manejarte en una situación imposible con lógica y respeto por ti mismo es raro. Terminamos hablando la mayor parte de la noche. Ray Loss era ingeniera mecánica, era dueña de su propio condominio en el centro y recientemente había terminado una relación larga con un tipo que quería hijos, mientras que ella definitivamente no. Intercambiamos números antes de que se fuera. Es genial, le dije a Tim mientras limpiábamos. Está soltera, tiene una edad adecuada y tiene su vida en orden. Deberías invitarla a salir. Tal vez lo haga. Esta mañana recibí el último contacto de Claire. Una carta entregada en mi condominio, escrita a mano, de 6 páginas, detallando todo su proceso mental de los últimos meses.
cómo se había sentido presionada por su familia para sentar cabeza. Cómo había entrado en pánico por su reloj biológico, aunque me había dicho que no quería hijos. Cómo había tenido una aventura de una noche en Atlanta con un tipo llamado Brad, a quien conoció en el bar del hotel. Afirmaba que no significó nada, que se arrepintió inmediatamente y que cuando descubrió que estaba embarazada, su primer pensamiento fue que el bebé debía ser de Brad. Pero quizá, solo quizá, podría ser mío. Podría ser. Se convenció a sí misma de que, si simplemente me decía que estaba embarazada y se mostraba segura al respecto, yo lo aceptaría y seguiríamos adelante. Sé que estuvo mal, escribió. Sé que debería haber sido honesta desde el principio. Pero entré en pánico. Vi cómo mi futuro se desmoronaba e hice elecciones terribles tratando de salvarlo. No espero que me perdones, pero necesitaba que entendieras por qué hice lo que hice. La carta terminaba diciendo que iba a contactar a Brad, contarle sobre el embarazo y decidir qué hacer a partir de ahí. Se disculpaba otra vez, decía que esperaba que yo encontrara la felicidad y me deseaba lo mejor. La leí 2 veces y luego la tiré a la basura. Le escribí a Ray Loss. Hola, si estás libre este fin de semana, ¿te gustaría tomar un café? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Claro. Sábado a las 10. Perfecto. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de Tim. Jenny y yo estamos apostando cuánto tiempo pasará hasta que tú y Ray Loss sean oficiales. Yo digo 2 meses. Jenny dice 3 semanas. Me reí y respondí. Dile a Jenny que espero que gane. La vida es buena, y está a punto de mejorar. Actualización para quienes preguntan. Sí, estoy presentando cargos por el robo de los electrodomésticos de cocina. Es una cuestión de principios. Además, la amiga de Claire, Ashley, se disculpó después de que Claire aparentemente lo admitiera todo ante su grupo de amigas. La mitad dejó de hablarle. La otra mitad está ayudándola a localizar a Brad, quien aparentemente está casado y tiene 2 hijos, y bloqueó a Claire después de que ella le contara sobre el embarazo. En cuanto a Ray Loss y a mí, el café se convirtió en almuerzo. El almuerzo se convirtió en cena. Vamos despacio, pero se siente bien. De hecho, me agradeció que fuera sincero sobre la vasectomía en nuestra primera cita. Ojalá más hombres fueran así de honestos sobre lo que quieren, dijo. Ahorra mucho tiempo y muchos corazones rotos. No podría estar más de acuerdo. Esa es mi historia, Reddit. A veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es simplemente vivir bien y dejar que el karma se encargue del resto.